Bueno, para empezar, esta foto es de Boadilla, por cierto. Son alemanes aquí en Boadilla, en la zona del sector, de lo que es actualmente el sector B, ¿vale? Era solo un apunte. Bueno, como he dicho, tras el intento de golpe de Estado, que fracasa y bueno, se produce la sublevación militar, España queda más o menos dividida de esta forma. Es lo que más o menos he contado antes. Casi todo Castilla y León pertenece al bando sublevado por Galicia, y la zona de Cádiz y Sevilla son puntos del bando franquista. Bueno, perdona, en ese tiempo no es bando franquista todavía. Y la zona de Marruecos. Como he contado, lo primero que hacen los sublevados es pasar lo más rápido posible las tropas de Marruecos a Cádiz y Sevilla, por lo que he contado antes. Son tropas más preparadas, tienen equipamiento nuevo, principalmente también porque durante la República las tropas marroquíes habían sido las tropas utilizadas para sofocar todas las sublevaciones, como por ejemplo la Revolución de Octubre de Asturias. Son las tropas que se utilizan. Por cierto, que la Revolución de Asturias fue sofocada por el general Franco, que eso mucha gente no lo sabe, y todo el mundo piensa que estaba por ahí escondido en África. Entonces, bueno, en las Canarias, que también quedan del bando sublevado, Franco, antes de la guerra, como apunte, está desterrado en las Islas Canarias. Se produce el famoso vuelo del Dragón Rapid, que es un vuelo que financia el Duque de York, por cierto. Es un avión perteneciente al Duque de York, que lo pone en su bolsillo para que Franco vuele hasta Tánger, que es donde estaba el aeródromo desde donde tenían que partir las tropas. Como apunte, Franco sale de Canarias escondido, vestido de obrero, en un camión de patatas, y no es descubierto porque un guardia de asalto esa noche estaba demasiado harto como para hacer su trabajo y fijarse de que era él, porque detienen su camión y le revisan, pero el guardia de asalto decide dejarles pasar. Al dejarles pasar, si le hubieran detenido, seguramente las tropas marroquíes no se habrían sublevado de la misma forma y la guerra habría tenido otro cariz. También, para dar un apunte de que muchas cosas, por un simple minuto, la historia de este país podría haber cambiado completamente. Luego vuela hasta Marruecos. Hay que decir que es un desconfiado y da 4 vueltas por encima del aeródromo antes de aterrizar, porque piensa que las tropas que hay ahí en el aeródromo le van a detener, no sabe que son las suyas. Y bueno, eso era un pequeño anécdota. Bueno, estos son los movimientos, la famosa batalla de Badajoz, lo que he dicho, donde Yagüe gana su apodo del carnicero y atacar Madrid. Esto es la C, la famosa C, el cerco en C, que se hace al principio de la guerra por la zona de la Sierra de Guadarrama y la zona del sur, pasando por Toledo y por la carretera de Toledo principalmente. Bueno, entonces ahora, para explicar un poco mejor la situación dentro de la propia Madrid, entonces, lo que decía, el principal obstáculo que tienen los sublevados para atacar Madrid es la casa de campo. Principalmente porque la casa de campo, aunque las tropas pueden cruzar, ni la artillería, ni los tanques, ni los camiones pueden atravesar porque, bueno, es campo, principalmente. Entonces necesitan una carretera. Lo que he dicho antes es, las 3 únicas carreteras que cruzan la casa de campo, la bordean, son la A5, la A6 y la carretera que sale desde Boadilla, que cruza Monte Príncipe y que sigue hasta enlazar con la A5 en ese tiempo. Entonces estas son las posiciones iniciales. Ellos entran por la zona de la Sierra, por la zona de Extremadura y por la zona de Toledo. Y lo que he dicho, lo que deciden es atacar Madrid lo más rápido posible, y deciden atacarla por Ciudad Universitaria, por lo que he dicho antes. Ciudad Universitaria es una zona que se cree de difícil defensa porque hay pocos edificios. Lo bueno es que además hay carreteras que se están construyendo antes de los propios edificios de universidad. En ese tiempo solo estaban construidas la Facultad de Medicina y la Facultad de Letras, lo que ahora es Filosofía, que si se ven imágenes quedaron muy machacadas por la guerra, aparte del hospital universitario,
y bueno, la casa de Velázquez, el Palacio de la Moncloa, que en ese tiempo eran casas particulares, no pertenecían ni a la universidad, ni pertenecían obviamente al jefe de gobierno de España. Lo que hacen los sublevados es plantear que si hacen una operación poco lógica, los republicanos no estaban preparados y triunfarán antes. Porque lo lógico sería, si se entra por el norte, atacar directamente por el norte Ciudad Universitaria sin tener que ir por el sur Casa de Campo. Principalmente también porque por el norte hay puentes que cruzan el Manzanares, por el sur no, solo está el puente de los franceses. Y aparte que el puente de los franceses ese tiempo es un puente de ferrocarril, lo cual es bastante difícil para pasar vehículos. Entonces, pero ellos deciden que si ellos hacen amagos de atacar por el sur y atacar por el norte, no se esperarán un avance rápido por la A5 y atacar Ciudad Universitaria. Efectivamente están en lo cierto, los republicanos no se lo esperan y llegan hasta Ciudad Universitaria. Lo que pasa es que en Ciudad Universitaria se frenan en seco, porque les había dado tiempo a fortificarse en la zona y descubren que precisamente Ciudad Universitaria es una zona de fácil defensa precisamente porque no hay edificios, es un terreno desigual, por lo tanto hay muchos altos que controlan los republicanos y el suelo es muy blando, por lo tanto se pueden hacer muchas trincheras. Entonces más o menos la cosa queda así. En azul es el corredor que abren los sublevados, que está constantemente hostigado desde los pueblos de Villaviciosa, Fuenlabrada, Madrid mismo y sobre todo Pozuelo del Alarcón. Están hostigados completamente. Lo que piensan los republicanos es que si cortan desde Pozuelo del Alarcón el cerco, atraparán las tropas y el avance se detendrá. Pero ¿qué pasa? Que los sublevados actúan antes y atacan Pozuelo del Alarcón en lo que se llama la primera batalla de la carretera de La Coruña. No consiguen tomarla, es un fracaso absoluto porque Pozuelo está muy bien defendido, además está Madrid también atacando por otro frente y entonces son rechazados. Pero inmediatamente, pocos meses después, quedando así la situación que Pozuelo del Alarcón no se consigue tomar y pero tampoco se consigue cortar la línea de suministros desde la A5 hasta Madrid, los sublevados plantean lo que es la segunda batalla de la carretera de La Coruña. Este es un plan bastante más ambicioso, puesto que en vez de atacar desde las tropas que están atacando Ciudad Universitaria, Pozuelo del Alarcón, lo que se hace es atacar desde los pueblos que se tienen controlados Pozuelo del Alarcón, que son Villaviciosa de Odón, Brunete y Villanueva de la Cañada. Villaviciosa de Odón cae muy pronto también en el bando sublevado, desde muy pronto en la guerra. Para atacar se plantea que hay que tomar un pueblo clave, que es Boadilla del Monte. Boadilla del Monte, su posición estratégica, aparte de que sale una carretera que va hacia Madrid, es bastante llana, es una zona llana, de difícil defensa y casi con 4 habitantes y medio, no se sabe cuántos habitantes tiene Boadilla porque el censo de 1936 no se llega a completar por el estallido de la guerra, pero es un pueblo principalmente que solo tiene el cementerio viejo, el palacio, el convento y unas pocas casas alrededor. El resto son campos de cultivo, todos son campos de cultivo y lo que rodea el pueblo. El sector B eran descampados, todo, hasta lo que es las lomas también y el bosque, en lo que en ese momento se llamaba el Cerro del Mosquito, que era un pequeño cerro que ahora lo ocupa casi en su totalidad la organización del bosque. Bueno, esto lo voy a explicar ahora, aunque luego lo explicaré otra vez cuando vayamos al mirador, ¿vale? Se plantean 4 columnas, más la famosa quinta columna, que todo el mundo hemos oído hablar de ella, de la quinta columna escondida en Madrid. Se plantean 4 columnas de ataque para poder llegar a Pozuelo, que son una dirigida por el coronel Monasterio, que saldría desde Brunete y se dirigiría a Villanueva del Pardillo. Luego, una dirigida por el coronel Borrón, que saldría desde Villaviciosa y atacaría Boadilla por el oeste, por lo que ahora sería el sector B, y luego tiraría hacia Majadahonda, que está como por aquí, y luego atacar Pozuelo del Alarcón. Luego la tercera columna, que es de Sáenz de Buruaga, que saldría igualmente desde Villaviciosa de Odón, pero atacaría recto por lo que ahora sería el palacio
Y luego sería una que sería de Ciro Alonso, que sería una columna menor que intentaría rodear por lo que ahora es Monte Príncipe y atacar por el otro flanco Boadilla del Monte. Las columnas esperan a que se levante la niebla, se retrasa varios días la operación, no se consigue que levante las nieblas y entonces deciden atacar y se ataca con todo lo que se tiene, incluidos tanques. Aquí en Boadilla hubo tanques combatiendo, cosa que no se conoce porque no se había ningún resto, principalmente que se habla de las noticias, pero sí que hubo hasta tanques combatiendo. Por otro lado, toda esta zona que va desde Villanueva del Pardillo hasta Boadilla del Monte está defendida por unos 5.000 republicanos al mando de un hombre que se llamaba Kebler, que es un hombre que hablaré ahora de él, porque voy a hablar de un poco de los personajes más importantes que hubo aquí en Boadilla. Kebler estuvo acuartelado en Boadilla del Monte, era uno de sus cuarteles generales antes de desplazarse, y estaba hablando de 5.000 hombres compuestos de tropas de milicianos principalmente, unas pocas tropas regulares y guardias de asalto, y 2 brigadas internacionales, que eran la 11 y la 12, dirigidas también por Kebler, que era su comandante. Lo que pasa es que luego se le dio la comandancia de toda la defensa de Madrid, y estaba compuesta principalmente por alemanes, franceses e italianos. Ahí está el famoso batallón Garibaldi, y que era de italianos, que eran los componentes de la 12. Luego, explicar un poco qué era Boadilla en 1936. Como he explicado, Boadilla del Monte era básicamente solo el palacio, el cementerio viejo y el convento, y unas pocas casas. Todo esto eran campos de cultivo y esto no había nada. La única carretera que cruzaba Boadilla del Monte, que no era un camino, era la carretera que venía por Brunete, si es esto de aquí, y la que tira hacia lo que antes enlazaba con la A5, ahora la que cruza Monte Príncipe. Y bueno, os voy a contar más o menos más o menos personajes importantes que pasaron por aquí por Boadilla. Aquí está el general Yagüe y el general Enrique Varela. El general Yagüe es el comandante en jefe de la ofensiva sobre Madrid, y el comandante Enrique Varela es quien comanda las tropas que atacan Boadilla del Monte. Ambos dos son militares de carrera, han hecho carrera tanto en Marruecos como en la península, son los llamados marroquíes. Saben que en el ejército antes de la guerra se diferenciaba entre marroquíes y peninsulares. Son marroquíes los dos, y de temprana edad, sobre todo el general Yagüe, que es militante de la Falange, se une muy rápido a la sublevación y es uno de los participantes, y aparte es uno de los cabecillas. Luego, por el bando republicano hay 3 hombres, que es... uy. Es que como no estaba mirando las fotos, perdón. Franco, que también durante la batalla de Brunete, que ahora lo contaré después, comandó a tropas, que era uno de los comandantes que comandó la defensa de Boadilla durante la batalla de Brunete, el general Yagüe y el general Enrique Varela, ¿vale? General Yagüe y general Enrique Varela, ¿vale? Y luego, que es lo que antes que se me ha pasado, que bueno, estoy en las imágenes, estos son Kepler, que este hombre es un ruso que viene aquí en la guerra de voluntario, con un batallón de rusos que vienen aquí a combatir con la ayuda que manda la Unión Soviética en material. Y bueno, este hombre tuvo una vida un poco turbia, porque él nació en el Imperio Austrohúngaro, entró en la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Rusa cambió 40 veces de bando, luego vino aquí a España, era un general bastante capaz, con bastante experiencia, por eso se le da desde muy temprano la defensa del sector oeste de Madrid. Y bueno, luego este hombre se va a Rusia y termina siendo encarcelado en un gulag. Ahora voy a dar un salto adelante, estamos en 1937, un año después. Madrid ya lleva casi un año siendo bombardeado, aunque no de cerco, pero lleva un año siendo bombardeado por la aviación sublevada y por la artillería sublevada que dispara desde casa de campo, y los republicanos necesitan romper el frente.
principalmente porque además se ha estallado el frente del norte, los sublevados están tomando Asturias y el País Vasco, y además los republicanos están perdiendo en esas zonas, y entonces lo que se plantea es hacer una ofensiva para que los sublevados desvíen tropas del norte hacia otra vez a Madrid, y además pues acabar un poco con la presión que hay sobre Madrid. El planteamiento es hacer un ataque en pinza, que sería saliendo desde las zonas en control de Villanueva del Pardillo, por Brunete, llegar a Villa Viciosa y de ahí tirar hacia Campamento y Vicálvaro, que eran zonas con los republicanos porque estaban siendo atacadas, y así quedaría en una bolsa todas las tropas sublevadas que habían ocupado esos territorios durante la primera y segunda batalla de La Coruña, entre ellos Boadilla, que luego lo explicaré, pero cae enseguida en manos sublevadas. Es la famosa batalla de Brunete, que todo el mundo conoce la batalla de Brunete, y aquí así se llama la batalla de Boadilla, es un frente dentro de la batalla de Brunete, y aquí el objetivo de los republicanos es tomar Boadilla en un solo punto, que es el cementerio viejo, que está al norte, cosa que no consiguen. Es un fracaso de operación, no se consigue cerrar el cerco, o sea, cerrar la bolsa, simplemente se consigue destrozar Brunete, que era un pueblo que tampoco tenía importancia estratégica, pero que era destruido completamente. Hay muchísimas pérdidas por los dos bandos, por lo tanto ningún bando es ganador, y simple y llanamente eso. Bueno, estas son las zonas que ya estaban controladas por Boadilla del Monte, que esto estaría azul. Aquí estaría el Cerro del Mosquito, famoso Cerro del Mosquito, que también lo hablaré. Y bueno, más o menos eso es todo. Ahora vamos a salir hacia el mirador del palacio y explicaré la primera y segunda batalla bien. Ahí ya es cuando tiraré un poco de chauvinismo guadillense. Y bueno, eso es todo. Bueno, pues me vuelvo a poner en situación. Estamos en 1936, estamos en noviembre, ¿verdad? Y se está desarrollando lo que se llama como la segunda batalla de la carretera de La Coruña, aunque no se tocó la carretera de La Coruña. Como he contado, hay tres columnas que se dirigen hacia Madrid, desde Villaviciosa de Odón, que ha sido tomada recientemente por el bando sublevado, una columna que viene por lo que sería ahora el sector B, una columna que viene por esta carretera de aquí, y una última columna que debería rodear y entrar por la zona este de Boadilla, por la zona de Pino Centinela. La batalla de lo que sería la batalla que hubo aquí en Boadilla, Boadilla, como he dicho, era un pueblo bastante deshabitado, además la población había sido desalojada, el convento estaba vacío, el palacio estaba vacío, aunque aquí todavía estaban las pinturas de Velázquez y de Goya, había bastantes pinturas que fueron salvadas en el último minuto antes de que estallara la batalla. Y aunque esto al principio no estaba defendido por los republicanos, ante el avance que empieza a haber de los sublevados, los republicanos rápidamente llegan hasta aquí y ponen una defensa con unos 1500 hombres aquí en Boadilla. La defensa principalmente de Boadilla se centra en dos puntos: en el propio palacio, principalmente porque se sabe que la columna viene del sur, se sabe los planes que se tenían porque se interceptan unos planos y unos planes de ataque, por lo tanto se sabe por dónde no van a atacar. No se sabe lo de la columna del este de Boadilla, pero aún así cuando se sabe se piensa que no va a llegar, y entonces se planta defensa aquí en el palacio y en el lateral de Boadilla con las trincheras, con la foto que hemos visto de trincheras clavadas entre el sector B y el pueblo. La primera columna en llegar es la que viene por el sur, es la columna más grande, es una columna compuesta por tropas marroquíes y por tropas profesionales, mientras que el pueblo está defendido principalmente por una serie de milicianos, brigadistas internacionales y algunos guardias de asalto. En el pueblo, como he dicho, no queda nadie, aunque queda algún vecino que antes de que lleguen los sublevados toma las armas y intenta hacer una defensa en su casa, pero rápidamente son detenidos por las guardias de asalto. Aquí voy a dar una pequeña colleja al ayuntamiento, porque cuando se encontró el obús
en el portón del palacio, sacó un artículo diciendo que era un obús del bando republicano. Aparte de todo tipo de orientación ideológica, etc., si los franquistas vinieron por el sur y el obús estaba incrustado desde el sur, pues es de cajón que fuera de los marroquíes, principalmente porque además era un mortero que solo utilizaban los marroquíes, pero bueno, son un apunte. Pero bueno, como he dicho, los primeros en llegar son aquí los marroquíes y se encuentra con una defensa bastante fuerte por parte del palacio en el parapeto, y desde aquí se montaron ametralladoras y morteros para frenar el avance. Los franquistas también intentan, la columna que iba por el este toma rápidamente el cerro donde íbamos a ir para ver Boadilla, instala allí artillería y empieza a bombardear el palacio. El palacio, aunque ahora lo vemos bastante bien, después de la guerra quedó hecho hormigas, porque se combatió habitación por habitación. Esos terrenos llanos tienen ventaja los defensores que están en trincheras y no los atacantes que están en llano. Además, recordemos que como hay niebla, la aviación sublevada, que era la mayor baza que tenía el ejército sublevado para aplastar todo tipo de oposición, no puede volar por las nieblas, y además los tanques que se tienen, que son los Panzer I, con niebla tampoco pueden ir muy deprisa porque no saben dónde van. Además, con la llegada de la 11 y 12 Brigada Internacional aquí a Boadilla, llegan con ellos una serie de tanques rusos que son bastante superiores a los tanques alemanes, y además son desplazados a esa zona de allí, principalmente también porque es la zona de la carretera con Brunete, y por ahí es por donde se pensaba que iba a llegar el grueso de las fuerzas sublevadas, y se frena el avance, pero no aquí. Aquí rápidamente las tropas marroquíes entran en el palacio, los jardines del palacio, entran en el propio palacio, y hay una lucha de aproximadamente 4 horas dentro del propio palacio a bayoneta entre los defensores, que no se sabe quiénes eran, y sí se sabe los asaltantes, que era un tabor marroquí. Durante la guerra fue muy famoso la crueldad que tenían los marroquíes al combatir, principalmente porque habían sido curtidos durante muchos años en guerra y su cultura era bastante diferente con respecto a la guerra, y en el combate cuerpo a cuerpo eran famosos por ser bastante brutales. Pero aún así, durante más o menos 4 horas se combate habitación por habitación dentro del palacio de Boadilla. Por eso digo que queda bastante destrozado. Gracias a Dios se salvaron las pocas obras de arte que quedaban dentro. Y una vez tomado el palacio se plantea tomar el resto del pueblo. Todo esto, por cierto, se me ha olvidado de contarlo, pasa de madrugada. Las tropas franquistas llegan de madrugada y empiezan a ocupar las primeras casas que hay más alejadas del pueblo de madrugada. Y cuando salen de aquí del palacio ya tomado, ya es por la mañana, casi mediodía. Ante esto, los republicanos retroceden porque no pueden contener el avance, pero en el pueblo se hacen fuertes y resisten durante varias horas más. La columna que venía del este es detectada a tiempo por una cosa que ya contaré, que es por Pino Centinela. Pino Centinela se llama así porque era donde se ponían los centinelas republicanos, ahí arriba, encima del pino ese grande que hay, se ponían arriba y desde ahí vigilaban. Desde allí se localizó la columna que iba a acercar Boadilla por el este y es detenida. La cosa es que se resiste más o menos, Boadilla resiste más o menos un día, y las pérdidas por ambos bandos son enormes. Aparte, empieza una especie de obsesión bastante extraña por el general Varela por tomar Boadilla. Boadilla se podía haber rodeado y haber tirado hacia Majadahonda, que era donde estaban tirando ya otras columnas que habían atacado por el norte, por Villanueva del Pardillo. Majadahonda era el punto de encuentro de todas las columnas para atacar Pozuelo de forma unitaria, pero el general Varela se obsesiona con tomar Boadilla para no dejar bolsas de resistencia tras de sí. Esto causa que la columna, el grueso del ejército, se desplace aquí a Boadilla del Monte, no llegue a tiempo a Majadahonda y los republicanos se fortalezcan allí en Pozuelo.
Por eso digo que voy a tirar un poco el chauvinismo de Boadilla, porque por esa extraña obsesión que no tenía ningún sentido táctico, porque había solo 1500 hombres, que tras la batalla serían bastantes menos, dentro de Boadilla no habrían causado ningún problema al ejército sublevado en su avance hacia Pozuelo, pero aún así se decide acabar con ellos. Al retrasarse tanto, la ofensiva general fracasa y la llegada de las tropas franquistas en masa a Madrid se retrasa. Si la segunda batalla de la carretera de La Coruña hubiera salido como hubiera planteado y se hubiera volteado Boadilla, seguramente las tropas republicanas no habrían conseguido frenar el avance sublevado y Madrid habría caído, sobre todo los barrios de Moncloa, habría caído bastante pronto en la guerra. Pero gracias a que no solo por Boadilla, también en otros sitios también se retrasó, en general las nieblas retrasaron bastante el avance, pero principalmente por el retraso del avance sobre Boadilla, se perdió la batalla. Entonces también se lanzó luego más tarde una tercera ofensiva, pero ya no tocó a Boadilla, que se llama la tercera batalla de la carretera de La Coruña, con el mismo objetivo y con el mismo resultado. Madrid, como saben ustedes, no cayó. Madrid hasta el 39 y por un golpe de estado más bien, una sublevación interna dentro de Madrid no cae. Por eso el frente de la batalla de Ciudad Universitaria es el frente más largo durante la guerra, dura desde el 36 hasta el 39. Además es uno de los frentes más largos de la historia de España y es el frente de la historia, en el que estuvieron más cercanos unas tropas y otras. Estuvieron lo más cercano a 50 metros. Nunca ha habido un frente, ninguna guerra en todo el mundo que durante tanto tiempo se haya estado tan cerca. De ahí viene el empeño tanto de los republicanos como de los franquistas de intentar recuperar estas zonas. Principalmente porque atravesar la Casa de Campo por la parte de las tropas franquistas habría supuesto la caída de Madrid. Boadilla tomada, Boadilla ya queda del bando sublevado en toda la guerra. Empiezan a llegar otra vez los habitantes que habían sido desalojados aquí y en el palacio se instala el general Yagüe como cuartel general durante la ofensiva sobre Madrid. ¿Por qué? Uno, porque es un palacio, un general no se busca sitio en una casa cualquiera para hacer su cuartel general, porque necesita mucho espacio, porque es mucha burocracia, está cercano a Madrid, está cercano a Pozuelo, y en un tiempo en el que la comunicación se hace por correos humanos, se necesita un punto intermedio para poder enviarlos. Y se instala aquí. Por eso digo que la historia de Boadilla no se conoce, pero que uno de los mayores luego comandantes del régimen y una persona tan importante para la historia de España, pues participar en el golpe, por ser un general bastante bueno del bando sublevado, se instaló aquí y desde aquí dirigió las operaciones sobre Ciudad Universitaria hasta el final de la guerra. Aunque luego él se movía, su despacho siempre estuvo aquí. Pónganse que son ustedes habitantes de aquí de Boadilla, tampoco serían muchos más de los que estamos aquí, descontando a la gente del convento. Pónganse que estamos en 1936, esto es un pueblo eminentemente agrícola, todos tenemos un campo y la máxima información que nos llega es porque el cura, que viene de vez en cuando, nos dice qué está pasando. Resulta que de repente, sin saberlo, llegan a ustedes tropas y empiezan a decir que ha estallado una guerra en España. Aquí la mayoría como muchos haríamos, lo primero que hicieron es, si vienen tropas diciendo que ha habido guerra en España y están aquí, es que aquí va a haber tiros, yo me voy. Eso es lo que hizo la mayor parte del pueblo de Boadilla. Pero hubo una serie de personas que se quedaron, porque no a todo el mundo le gusta irse. Entonces les pongo en la madrugada del día de antes del ataque sobre Boadilla. Aquí resulta que ustedes que no han visto un extranjero en su vida, empiezan a aparecer franceses, alemanes e italianos. Y de repente dicen que vienen españoles a combatir a esos franceses, italianos y alemanes. ¿Qué pasó? La noche antes del avance, un grupo de personas se atrincheraron en su casa
y empezaron a disparar contra las brigadistas internacionales que había aquí. Esa gente fue detenida inmediatamente por la Guardia de Asalto y fue ejecutada aquí, o sea, no en esta misma plaza, fue ejecutada en las tapias del palacio. Luego demos un salto adelante, Boadilla acaba de ser tomado y resulta que ahora vienen del otro lado y justamente alguno de ustedes se ha quedado aquí por simpatías con la República y es detenido. Se le ejecutó igual. Aquí en Boadilla hubo bastantes ejecuciones, aunque no se sepa y aunque no se sepa que hay fosas por aquí, etc, sí hay fosas. Hay fosas de fusilados de antes de que Boadilla se ocupara y de después de... ¿Dónde están enterrados esos fusilados? Sí, donde fueron... Bueno, enterrados es una palabra bastante bonita para lo que acabas haciendo en una fosa. Además, les he traído aquí por varias cosas también, porque donde estuvo el cuartel general de la defensa de Boadilla del bando republicano fue en el Palacio, y cuando se tomó Boadilla, donde estuvo el cuartel general sublevado, fue en el Palacio, y donde se traía a todos los detenidos para ser juzgados, entre muchas comillas, era aquí al Palacio. Por eso se les fusilaba muchas veces en las tapias, aunque también por otras zonas de Boadilla también fueron fusiladas. Una cosa, ven a ustedes allá al fondo que hay un pino que todavía se ve desde aquí, que es el pino más alto que hay en el bosque de Boadilla. Me agacho, si lo ven mejor. Se ve justo entre el árbol y el palacio, justo encima de la tapia. Eso es pino centinela. Como he explicado antes, ese pino siempre ha sido el más grande del bosque de Boadilla, y allí era donde se subían los francotiradores republicanos para vigilar que no se acercase nadie. Por eso se llama pino centinela. Que mucha gente pasamos y decimos, oh, pino centinela, pero fue por eso. Hay fotos muy curiosas de gente subidas a ese pino, y es un pino muy grande. Luego, también, ahora como no vamos a ir al mirador, puesto que a lo mejor hay un poco de barro y está un poquillo lejos, vamos a dar un salto en el tiempo. Boadilla ya ha sido tomada por los sublevados y ahora estamos en 1937. La presión sobre Madrid es imposible. Hay bombardeos constantes. En la misma Plaza del Sol cayeron obuses o pan, que eso también es muy curioso. Madrid fue bombardeado con bombas y con pan. Hay un hambre terrible, hay combates constantes y muchísimas bajas. El bando republicano además tiene otro frente que se ha abierto en Asturias y lo están perdiendo. Asturias es, aparte de una región bastante combativa desde el punto de vista obrero, recordemos la Revolución de Octubre, etc, también era un puerto muy importante porque era desde donde llegaban los cargamentos de armamento a la República, porque de otra forma tendrían que entrar por Valencia o Cataluña o Barcelona, y ahí se entraban en el problema de poder ser interceptados por buques de la Marina sublevada o por buques alemanes o italianos. Entonces se inicia una contraofensiva para intentar romper el cerco. El cerco es en C porque nunca estuvo cerrado, y aislar a las tropas que había en Ciudad Universitaria para aniquilarlas. El planteamiento no es otro. Entonces desde Villanueva del Pardillo se empieza a bajar hacia Brunete, y desde Brunete la idea era tirar hacia Villaviciosa de Odón, pero las tropas republicanas se estancan en Brunete. Como he dicho antes, cosas de la guerra, un pueblo que no vale absolutamente nada estratégicamente, ni ideológicamente, ni nada, no tiene ningún peso, de repente se lía la marimonera tanto de un bando como de otro. Hay muchísimas bajas, muchísimas. Entonces los republicanos plantean que hay que avanzar por otro lado. El otro lado por lo único que se puede avanzar es Boadilla, porque es lo único que hay dentro de la zona más cercana a Madrid, abajo de Brunete. Al principio la batalla se plantea tomar Boadilla por un punto, que es el cementerio viejo, donde iremos ahora. Pero también otro planteamiento es ir por lo que ahora es el sector B, ir por el Cerro del Mosquito, que lo que ahora es la organización del bosque, y desde ahí ir a Villaviciosa de Odón y luego atacar por la retaguardia. El Cerro del Mosquito es muy famoso
Aquí en España no, pero en Estados Unidos sí, porque quien se ocupó de atacar el Cerro del Mosquito fueron la Brigada Lincoln, la famosa Brigada Lincoln. Allí está defendida otra vez por un tabor de marroquíes con ametralladoras que los acribillaron a todos. Hubo muchísimas bajas de la Brigada Lincoln, pero ellos intentaron constantemente tomar el Cerro del Mosquito, principalmente porque se estaba desarrollando también aquí la batalla de Boadilla, y dejar desprotegido un flanco significaba que podían llegar refuerzos sublevados. Reseñar que en el Cerro del Mosquito cayó el primer comandante negro del ejército estadounidense, Oliver Lowe. Cayó aquí en España, era miembro del Partido Comunista Estadounidense, vino aquí como brigadista internacional, se incorporó a la Brigada Lincoln y lo que digo es muy famoso, el Monte del Mosquito en Norteamérica, es precisamente por este hombre. Porque este hombre, cuando fue ascendido, el primer hombre afroamericano en tener un cargo en el ejército estadounidense superior, que no había sido soldado raso ni una oficialidad menor, murió aquí. Lo cual fue un escándalo en Estados Unidos, porque ese hombre era un símbolo para el fin del apartheid que estaban sufriendo allí en Estados Unidos las personas de color. También fue muy renombrado, por así decirlo, porque miembros del Partido Nacional Socialista de Estados Unidos dijeron que le habían matado sus propias tropas por ser negro. Hubo un gran revuelo, porque sí es verdad que a ese hombre, precisamente por ser negro, se le desdeñaba bastante, incluso entre su propia tropa, pero nunca se ha sabido quién le mató en realidad, porque puede ser que le mataran a sus propios hombres, o puede ser que cayera en la propia batalla. Entonces, por eso digo que en Estados Unidos es un sitio bastante famoso, porque además hay hasta una canción sobre este hombre y ese cerro. ¿Vale? Como he dicho, hemos subido desde el palacio, hemos hecho el mismo recorrido que habrían hecho las tropas sublevadas en la batalla de la Niebla. ¿Cuánto hemos tardado? 5 minutos en subir, tardaron un día entero en subir. Porque la defensa republicana era muy fuerte. No podían tirar hacia la zona de Montepríncipe porque estaba muy bien defendida por los republicanos. Entonces tiraron hacia el norte también porque su objetivo era llegar hasta Majadahonda, y Majadahonda está al norte. Se pensaba que iba a ser algo muy rápido porque era un pueblo casi sin casas, en la que se pensaba que no había muchos defensores, pero los 1500 soldados republicanos que había aquí, o los que quedaban, resistieron durante un día entero el avance franquista. Y ha dicho, un día entero para hacer este camino son muchas bajas por el camino. Realmente los sublevados nunca llegaron a expulsar a los republicanos completamente de Boadilla, sino que los republicanos se replegaron hacia la Casa de Campo y hacia Pozuelo y Majadahonda, y lo tomaron los sublevados. Así quedó Boadilla ya bajo bando sublevado durante durante toda la guerra. Ahora damos un salto, estamos en noviembre de 1937 y se plantea romper el cerco sobre Madrid, y como he contado, se plantea llegar hasta Villaviciosa para luego girar la zona, cortar la A5, que era la principal vía de suministros para las tropas que estaban combatiendo en Ciudad Universitaria, y tirar hacia Vicálvaro y hacer así una bolsa en la que aniquilar a todas las tropas sublevadas que se encontrasen dentro. La cosa, Brunete se estanca, el frente de Brunete se estanca completamente, no se avanza, entonces se decide intentar romperlo por otras vías. La vía más lógica es por Boadilla. Como he contado, tiran una serie de tropas, tiran hacia el monte del Mosquito, el Cerro del Mosquito, y otra parte de tropas republicanas intenta entrar en Boadilla por este punto, por el cementerio de Boadilla, que era el punto más al norte que había en Boadilla y la única construcción que había en el norte de Boadilla. La verdad es que no se sabe muy bien por qué. Los pocos defensores que en ese tiempo defendían Boadilla, que era una serie de guardias civiles, gente del pueblo y tropas, porque la mayoría de las tropas habían sido desplazadas hacia Brunete, resistieron al ejército republicano durante bastante tiempo. Tanto tiempo que los republicanos no llegaron más allá de poner un pie en este cementerio.
Dentro del cementerio es donde estaban atrincherados los sublevados, y los republicanos, como he dicho, por alguna razón intentaron atacar siempre por el mismo punto sin buscar otro y sin mucha gana, la verdad, porque no consiguieron pasar. El resultado fue que cuando los republicanos dieron por perdida la ofensiva, se retiraron y las tropas que estaban atacando Boadilla también se retiraron. Ya digo, sin haber puesto un pie dentro de Boadilla, pero sí habiéndola bombardeado bastante. A gente que se quedó rezagada les cogieron y también les fusilaron. Eso como siempre pasa. Y bueno, eso es más o menos el fin de la guerra civil en la propia Boadilla, porque ya no volvió a haber ninguna batalla ni ningún combate aquí en este pueblo. Si se llegase a haber tomado Boadilla en la batalla de Brunete, seguramente las tropas que se destinaron aquí, que fueron también bastantes, se podrían haber destinado luego al Cerro del Mosquito y a lo mejor haber roto el cerco, pero no se hizo. Por alguna razón el general republicano al mando, al igual que hizo el general Varela en su ataque, se empeñó en tomar Boadilla por alguna razón, pese a que Boadilla no tiene ningún valor estratégico, pero además lo intentó tomar siempre por el mismo punto y prácticamente sin novedad. También destacar que el general que dirigió a los sublevados fue Franco. En ese tiempo ya había sido ascendido y era cabecilla de la sublevación después de las muertes repentinas de sus contrincantes, o de la mayoría de sus contrincantes, y él estuvo aquí, no dirigiéndolo, pero sí estuvo aquí de paso. Y bueno, consiguió estabilizar el frente. La batalla de Brunete se la atribuyeron la victoria a los dos bandos, pero en realidad fue una victoria para ninguno de los dos, debido a la pérdida de materiales y vidas humanas. Aquí en Boadilla, la batalla de Boadilla, que es concretamente como se llama el frente de la batalla de Brunete dentro de Boadilla, fue el más sangriento que ha habido aquí en Boadilla, porque murieron muchísima gente, sobre todo el bando republicano. Bueno, y eso más o menos es todo. Luego, la guerra, se estabilizaron los frentes, los franquistas consiguieron cruzar la Casa de Campo y asediar Madrid. Madrid no cayó hasta 1939, con un golpe de estado interno orquestado por propios generales republicanos que querían negociar la paz, cosa que al final no se consiguió. Y bueno, espero que les haya gustado la ruta. Es una ruta bastante cortita porque aquí en Boadilla no hay mucho. También decir que me pueden preguntar lo que quieran ahora. Yo iré al Barbacana, al bar desde donde hemos salido, y estaré allí para responder a todas las preguntas que me quieran hacer. También decirles que si un día quieren hacer una ruta desde el mirador donde íbamos a ir, que es el punto más alto, se ve bastante bien Boadilla y se entiende bastante bien la batalla. Y luego en las lomas, detrás de las lomas, todavía hay trincheras por si alguno quiere ir a verlas. No son trincheras tal cual, son unos pequeños surcos porque están rellenadas, pero todavía son restos de trincheras, y incluso se pueden llegar a encontrar trozos de metralla, todavía, de metralla oxidada. Luego, por si alguno le apetece alguna vez, está detrás del bosque, o sea, de las lomas, perdón. Hay una página web que se llama Rutas con Historia, que es magnífica para estas cosas, que además ahí viene la ruta que te pone dónde están las trincheras y hay fotos. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y para la próxima espero que vengan.